Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de agosto de 2018 y esto es La Contracrónica. El jueves pasado, más de 300 periódicos de Estados Unidos, y de otras partes del mundo, en España, por ejemplo, lo llevó el diario El País, pues todos estos periódicos publicaron un editorial conjunto, era idéntico, sin importar el idioma, decía exactamente lo mismo. El editorial era a favor de la libertad de prensa. Abría con una cita de Thomas Jefferson, antes, claro, de ser presidente, cuando Jefferson estaba a favor de la libertad de prensa. Una vez alcanzó la presidencia, su visión de los periódicos, porque en aquel entonces la radio y la televisión todavía no existía y faltaba mucho para que la inventasen, pues cuando ya era presidente, su visión de la prensa cambió sensiblemente. Pero eso la verdad es que es lo de menos. A fin de cuentas, cada uno arrima el ascua a su sardina y Jefferson lo mismo vale para un roto que para un descosido. Es algo así como Paulo Coelho. La libertad de prensa, el hecho es que es muy importante. Es uno de los pilares de un país libre. No existe un país libre sin periódicos, radios y televisiones libres, sin Internet libre, en definitiva, sin la comunicación libre. No existe democracia sin libertad de expresión y de opinión y de publicación y de edición. Es decir, no podemos hablar de una democracia en sentido estricto. Bueno, en sentido estricto de ninguna de las maneras, en ninguno de los sentidos. Pero lo que motivó el editorial, este editorial que promovieron el Boston Globe y el New York Times, no fue una ley que haya cercenado la libertad de prensa en Estados Unidos, ¿no? Que vaya a encarcelar periodistas o a implantar la censura previa o algo así. No, en absoluto. El editorial venía motivado por los ataques que reciben una serie de periódicos, en Estados Unidos la mayor parte, todo hay que decirlo, desde el despacho oval, bueno, habría que decir desde el Twitter oval, es decir, desde la cuenta de Twitter de Donald Trump. El clamor recorrió las redacciones de medio mundo, pero no ocasionó ningún escándalo. Al día siguiente, el viernes, ya apenas se hablaba de este tema. Habría, por lo tanto, que preguntarse por qué. Si realmente la prensa se encontrase amenazada por la censura, estamos hablando en Estados Unidos, no en otras partes del mundo, está amenazada y además, de hecho, muy amenazada. En algunos lugares directamente la prensa está muerta. No voy a decirlos todos porque son un montón de ellos. Lo normal es que los periodistas tengan problemas para trabajar a nivel global. Lo que vivimos en Europa o en los Estados Unidos o en Canadá o en Australia o en países así, donde los periodistas somos bastante libres y no tenemos miedo, desde luego, de que se presenten en nuestra casa a las 3 de la mañana, bueno, ni a las 3 de la mañana ni a las 3 de la tarde, pues somos unos privilegiados y una minoría, porque si miramos el mapa que la Freedom House hace todos los años de la libertad de prensa, pues veremos que prácticamente todo está en negro. Buena parte, dos tercios del mundo, 2/3 partes del mundo están en negro. Pero bueno, vamos a centrarnos en Estados Unidos y en Occidente, por extensión, ¿no? Si hubiese, no sé, periodistas en la cárcel en los Estados Unidos, por ejemplo, o apareciesen turbas de trampistas para cerrar periódicos, como por ejemplo sucede y ha sucedido desde hace ya muchos años en la Venezuela de Chávez y ahora de Maduro, ¿no? Pues yo creo que estaríamos ante un problema real, que habría que denunciarlo con toda nuestra energía, ¿no? Como hemos denunciado muchos los problemas que están teniendo, por ejemplo, los periodistas rusos o los periodistas venezolanos, ¿no? Porque lo cierto es que en la mayor parte del mundo, y no estamos hablando solo del África subsahariana y tal, países que tenemos muchas veces por países serios, ¿no? Incluso fiables, a veces incluso países aliados, el periodismo es una actividad de riesgo. En Rusia, que la comentaba hace un momento, por ejemplo, los periodistas críticos con el Kremlin saben a lo que se enfrentan desde el momento en que empiezan a ser periodistas. Mira, desde el año 2000, cuando llegó Putin al poder, han sido asesinados decenas de periodistas, no sé el número exacto, pero no sé si supera ya la centena. Asesinados de unas maneras muy creativas, además. Solo en el último año, y estos son datos que he ido a mirar, han matado a 6 periodistas en Rusia, en distintas partes del país. El último era un tipo que se llamaba Sergei Grachev. Este desapareció el día 21 de julio, es decir, hace pues prácticamente un mes, sí, justo. Estamos a día 20, pues hace un mes exacto. Lo último que se supo de él, desapareció había viajado a Nizhny Novgorod, que es una ciudad en el distrito del Volga, en el centro de la Rusia europea, digamos, en el corazón de la Rusia europea. Ha ido allá a hacer un reportaje, desapareció, dejó de enviar
de comunicarse con su periódico y 10 días más tarde se encontró el cuerpo, sin vida, por supuesto, a las afueras de la ciudad. Y casi todas las historias que recibimos de los periodistas rusos son de ese estilo. En el mes de abril de este mismo año también, un tal Maxim Borodín, que era un periodista de investigación que trabajaba sobre la intervención de Rusia en Siria, en concreto sobre los mercenarios que estaban yendo para allá y lo que hacían, a este lo tiraron por la ventana. Nadie sabe quién fue, evidentemente, pero lo tiraron por la ventana de su apartamento en Ekaterimburgo. Debía ser una de esas Khrushchevkas que son muy altas, como para que te tiren de un piso 14, ¿no? Hay otro caso que también tengo aquí apuntado, de un tal Dmitry Popkov. A este le cosieron a tiros al bajar de su casa. Esto fue en Krasnoyarsk. Esto ya es en la Rusia asiática, en Siberia. Popkov no era un cualquiera. Este era el director de un diario local, y un diario local bastante conocido, que publicaba historias bastante incómodas sobre la corrupción de la policía local. No han tirado del hilo, por supuesto. Hay otro caso más, también reciente. Este se llama Nikolai Andrushenko. A estos unos desconocidos le dieron una paliza en San Petersburgo por la calle, hace ahora justo un año. Y algo similar le había sucedido a otro, un tal Yevgeny Hamaganov. A este le mataron a golpes también en la calle, en el otro lado del país, una ciudad que se llama pequeñita, que se llama Ulan-Ude, que está pues, en la otra punta, exactamente, de San Petersburgo, junto al lago Baikal. Bien, esta a grandes rasgos es la situación de Rusia, de los periodistas rusos ahora mismo, en el momento presente. En Turquía no es mucho mejor, ¿eh? A día de hoy, y esto sí el dato es seguro, hay 190 periodistas encarcelados. La mayor parte están acusados de haber participado, haber apoyado el golpe del mes de julio del año 2016, y otros, bueno, pues han sido condenados por un rosario de razones, por apoyar a los turcos, y entonces les han acusado de terroristas, por conspirar contra el gobierno. De cosas de estas el hecho es que el régimen de Erdogan no se anda con chiquitas y a la primera de cambio un periodista lo procesa y lo mete en la cárcel pues hasta llegar a 190, ¿no? A los periodistas extranjeros que son incómodos, simplemente se ha creado una lista negra con esos periodistas y no se les deja pasar el país. Lo que no hay en Turquía y no ha habido, y esperemos que no haya, es asesinatos, como en el caso de Rusia. Por lo demás, la censura es bastante común, tanto la previa como la posterior, en Rusia y en Turquía, por supuesto, y con ella ha llegado el control más o menos directo de todos los medios de comunicación, ya sea directamente porque son del Estado o porque pertenecen a o han sido comprados por empresarios afines al gobierno. Si nos venimos un poco más cerca, no geográficamente, pero sí desde el punto de vista cultural y humano, y nos fijamos en Venezuela, ser periodista ya es jugársela continuamente. Los profesionales de la información en Venezuela enfrentan un sinnúmero de obstrucciones, de arrestos, de problemas de todo tipo. Y las posibilidades que tienen de llevarse una paliza o de acabar en prisión o incluso muertos son bastante altas. Allí la verdad es que esto empezó hace tiempo. El gobierno se hizo prácticamente con todos los medios de comunicación ya en tiempos de Chávez, ya fuera directamente o indirectamente, lo mismo que han hecho, por ejemplo, en Rusia. Muchos de ellos lo hicieron pues cansados de batallar, al final se terminaron entregando mansamente. Bueno, estamos cansados, vamos a... Algunos medios decidieron dejar de plantar batalla al gobierno. Otros directamente fueron asaltados por turbas, como os comentaba al principio. Turbas bolivarianas que asaltaban al Nacional, por ejemplo, le asaltaron de esta manera. Y otros fueron expropiados. El caso más famoso de todos es el de RCTV, que ya era una de las televisoras más importantes que había en Venezuela y que fue expropiada por las buenas. Le quitaron la licencia, la mandaron a negro en el año 2007. Esto sí, todavía seguimos hablando de ellos porque Marcel Granier, que era el dueño de la cadena, y periodista también el mismo, pues se ha tomado como algo personal y trata de estar recordándolo continuamente. Es decir, es su lucha personal. Pues bien, desde 2007, cuando pasó esto con RCTV, en Venezuela la cosa no ha hecho más que empeorar. Hoy los pocos periodistas que se atreven a hablar con libertad, algunos que obviamente dentro de Venezuela estoy hablando, saben que se les perseguirá de manera implacable, que el régimen no se va a andar con chiquitas con ellos. Hay un tipo que se llama David Natera Febres. Este tipo era el director de un periódico llamado El Correo del Caroní. A este le condenaron a 4 años. A 4 años de prisión y una multa millonaria
en un juicio farsa, evidentemente. Aquí no penséis que es que realmente Natera tenía algún tipo de garantías, en el que se le acusaba de difamación e injurias. Hasta incluso en el caso de que fuesen ciertas, 4 años de cárcel por una difamación es a todas luces excesivo, pero bueno. ¿Qué es lo que hacía Natera para buscarse un castigo tan desproporcionadamente grande? Bueno, pues investigaba la corrupción gubernamental, que como bien sabemos en Venezuela afecta a todos los niveles del poder, ya sea municipal, estatal, nacional, en todos los niveles donde se toque. En Venezuela se le puso. Es el sueño de un periodista de investigación si se pudiera ser periodista de investigación dentro de Venezuela. Por lo demás, sin entrar en grandes investigaciones, cualquiera que informe sobre la inflación galopante, el desabastecimiento generalizado o el lamentable estado de los hospitales sabe que se verán problemas. De hecho, en Venezuela hoy por hoy hacer unas simples fotografías en una manifestación de la oposición, quiero decir, puede ocasionar que te detengan, por supuesto que te decomisen la cámara, o lo que es peor y más desconcertante aún, que te cosan a tiros. Y no necesariamente la policía. Muchas veces, pues los famosos colectivos, que son esos paramilitares que van sobre motocicletas y que trabajan para el chavismo, trabajan para el gobierno, para el régimen. No sé, al lado de este panorama desolador, los problemas de los periodistas en Estados Unidos o en Europa, la verdad es que parecen peccata minuta, ¿eh? A mí se me antojan problemas menores, por muchos que tengamos, que evidentemente sí los hay, al lado de lo que están pasando nuestros colegas en Rusia, en Turquía, en Venezuela. Son 3 países por los que he pasado, los 3 conocidos por todos. Estamos hablando de países importantes. Si descendiésemos más, si nos fuésemos a, como he dicho antes, países africanos o de ciertas zonas de Asia, ya es que nos daban ganas de llorar, ¿no? De ahí que choque tanto que, bueno, nos ofendamos, en el primer mundo nos ofendamos en la primera, y que nuestros problemas parezcan que son los únicos y al menos así lo siente parte de esta profesión, que son los más grandes del mundo. Grandes o pequeños, lo cierto es que la prensa en Occidente, en Europa y en Estados Unidos sí que tiene problemas, pero no son de la índole de la que tienen en Rusia o en Venezuela o en Turquía o en otros países donde están, como os he comentado a lo largo de los últimos minutos, donde están pasándolas realmente canutas. Los problemas de la prensa o del sector de la comunicación a estos 2 lados del Atlántico son de 2 tipos o de 2 naturalezas. Una es, bueno, te digo, a nosotros nos parecen intolerables, pero que cualquier venezolano o un eritreo nos cambiaba ahora mismo con los ojos cerrados. Pero bueno, los problemas de nuestra prensa, como decía, y de quienes la hacen posible, que son los periodistas, son de doble naturaleza. Por un lado está la naturaleza económica y por otro la de la credibilidad, que es uno de los combustibles de esta profesión. No vamos a darle más vueltas. Los abogados no tienen ese problema. Simplemente con que les crea el jurado o con que demuestren bien, trabajen bien delante del juez o delante del tribunal, les basta. No hace falta que digan la verdad. Yo, si necesito contratar un abogado, no le voy a contratar porque diga la verdad, sino porque es buen abogado. Y otras profesiones, pues tampoco. La credibilidad no es... bueno, sea usted creíble o no, mientras haga su trabajo y lo haga bien, pues haga usted luego lo que quiera, ¿no? En cambio, en periodismo sí es importante que se te crea. Es decir, que se puede no estar de acuerdo contigo, pero digas, bueno, este tipo lo que está diciendo en principio me lo creo, aunque no esté de acuerdo con lo que dice. Los periodistas, tradicionalmente, uno de sus principales capitales, yo creo que el principal capital es la credibilidad. Pero veamos el primer problema, el económico, el del dinero. Dar noticias no es un buen negocio. A veces se piensa que sí, pero no es un buen negocio. Realmente nunca lo fue, desde que nació en los periódicos como tales. Informar es caro, bastante caro. Hay que tener corresponsales, hay que salir a hacer una noticia, necesitas equipos especializados, sobre todo si tienes televisión o radio. No siempre pasa lo que uno espera que pase, puede ser que luego la noticia no interese o el reportaje que has hecho no interese a nadie, te lo tienes que comer. Bueno, y si además a la información queremos añadirle valor en forma de análisis o de valoración, pues su precio sube todavía más, porque, bueno, no hay demasiados periodistas que estén bien formados, que además sean gente honrada,
por lo tanto son más costosos. Es decir, no cuesta lo mismo un chico que acaba de salir de la facultad, que tiene poca experiencia, que todavía no se ha formado del todo, que un periodista de 50 años que lleva toda la vida en esto, que ha leído muchísimo, que además ha dado pruebas fehacientes de su honradez profesional. Bueno, pues ese tipo de 50 años te va a cobrar más. Es obvio, si quieres contratarle para un periódico o para una televisión. Esto mientras las televisiones o buenas partes de esta industria estaban en manos del Estado, como en el caso de las teles, por ejemplo, o en algunos sitios hasta las radios, pues no había problema. Es decir, o las barreras de entrada eran muy altas, no había problema. Esto era sostenible. Se podían pagar buenos sueldos, se podía gastar dinero en conseguir información, en elaborarla, en valorarla, en analizarla, etc. No, nadie hablaba de la crisis de la prensa en 1999, ni siquiera todavía en el año 2005. Ahí es cuando se empezó a hablar. De hecho, hace solo 25 años, no es tanto, ¿eh? Estamos hablando de, ¿cuándo? El año 93, ayer por la tarde, en una ciudad como Madrid, que es una ciudad grande, es la tercera de la Unión Europea, había, y os voy a decir el número exacto, y lo recuerdo a la perfección, había 4 periódicos generalistas, quiero decir, 4 cadenas de radio y 5 cadenas de televisión. Más luego las publicaciones especializadas, deportivas, de motor, de famosos, de cotilleo y demás. Pero radio generalista, los que se dedicaban al periodismo generalista con palabras con mayúsculas. Y los periódicos, pues, son los que siguen existiendo. Las cabeceras de papel, esas no han cambiado. En 1993, bueno, no había nacido La Razón, pero estaba Diario 16. El otro era El País, El Mundo y el ABC. Para usted de contar, no había más. Las cadenas de radio, pues las mismas que tenemos hoy, las principales. Y las de televisión, las que había antes de la TDT. La 1, la 2, Antena 3, Telecinco, la Autonómica y el Canal Plus, que estaba codificado. Nada más. Eso era todo lo que había. Y ya por debajo de eso, pues, imperaba el amateurismo, básicamente. Los periódicos de barrio, que venían atestados de publicidad, que eran básicamente recipientes para meter publicidad de las tiendas y de los negocios del barrio y poco más. Y bueno, y los fanzines, fuera. Pero era todo muy amateur. Hoy, 25 años más tarde, se publica en un día más de lo que seríamos capaces de ver, de leer o de escuchar en una vida entera. En un solo día, diría que en una sola mañana. Esto evidentemente pues, ha ocasionado esta abundancia, ha ocasionado serios problemas financieros a los grupos mediáticos que se formaron, a los grandes grupos mediáticos que se formaron en los años 80 y 90, los emporios. Algunos de hecho llegaron a ser tan poderosos que la política bailaba al son que ellos tocaban. Fueron los años de los señores de la prensa, de Murdoch, aquí Polanco en España, Cisneros en Venezuela, Slim en México, Kirchner Kirchner estaba en Alemania, o el Berlusconi en Italia, que llegó incluso a ser primer ministro. Es decir, Axel Springer también en Alemania, llegó a ser poderosísimo. Todos lo recordamos. De hecho, esto se fue hasta el cine. Hay una de las películas de James Bond, creo que es del año 97, El Mañana Nunca Muere, creo que se titula. Sí, El Mañana Nunca Muere, que el malo, el villano, es un magnate de la prensa. Es un tipo que quiere dominar el mundo inventándose los periódicos. Bueno, los miedos de aquel momento. Hoy ni pensaríamos en algo así. 20 años después. Pues bien, a partir del año entre 2000 y 2010, en esta primera década del siglo, la irrupción en varias oleadas de la prensa digital, la televisión a la carta, las redes sociales. Hoy buena parte de la gente se informa a través de las redes sociales. Directamente no abre un periódico. Ya sus contactos en Facebook o en, en Twitter o en las redes sociales que tengan, ya le dan las noticias filtradas. ¿Para qué va a abrir El Mundo o El País? Abre su sesión de Facebook por la mañana y ahí le va a salir lo que a ella le interesa. Bueno, le interesa, a fin de cuentas. Tampoco queremos que nos digan, o que nos cuenten nuestros amigos, tienen los intereses parecidos a los nuestros, así que me van a poner noticias que a mí más o menos me interesen. Eso, así piensa mucha gente, no es un tema que no es una opinión, lo he hablado con gente y me lo han explicado de esta manera. Pues bien, todo esto lo que ha hecho es ir erosionando ese cártel mediático o esos cárteles mediáticos que, más que producto de la legislación, eran producto de la tecnología disponible. No es que luego los políticos pues estaban encantados, además, porque sabían dónde tocar. Había una
Había una relación incestuosa, bastante insana, por cierto, entre medios y política, y eso no solo se daba en España, se daba en todos los países, sin excepción. Estaban interesados mutuamente. Esta situación no compensa a nadie, ni a ellos, ni a los antiguos magnates de la prensa, ni tampoco a los gobiernos. No les gusta lo más mínimo, pero bueno, es lo que hay, es la tecnología. Hasta hace no tanto tiempo, la prensa, o al menos ejercerla profesionalmente, costaba bastante dinero. Es decir, poner en el aire una emisora de radio costaba una fortuna. Los equipos eran muy caros, equipos de emisión, instalaciones específicas, etc. Distribuir la señal, no digamos ya un periódico de gran tirada, que necesitaba gente para todo. Yo llegué a trabajar en un periódico de papel en sus últimos momentos y ya estaba ya muy, muy disminuido, pero aún así éramos muchísimos, yo lo recuerdo. Veía gente por todas partes. Gente muy especializada y que ganaba bien porque además no se encontraban profesionales así en cualquier sitio. Un periódico no se ponía a andar con menos de 100 o 200 personas. No digamos ya el tema de la televisión, eso ya eran palabras mayores, ahí estamos hablando de lujo asiático. Hoy, en cambio, ser una estrella audiovisual está al alcance de casi cualquiera. Cualquiera que tenga un ordenador, conexión a Internet y talento, obviamente. Sobre todo talento. Y lo mismo puede decirse de la radio o de la prensa escrita. Al final, los grandes, que siguen existiendo, algunos han quebrado, pero otros siguen existiendo, han tenido que competir en un mercado inmenso y muy cambiante. Y ellos no estaban acostumbrados a eso. Lo tenían más o menos controlado. ¿Cómo lo han hecho? Yo creo que básicamente, lo extraigo de la realidad. Lo han hecho a base de sensacionalismo. A través de la televisión, por ejemplo, eso se ha visto en la telerrealidad, que nace con el Gran Hermano y todo esto, hará 20 años. Y en Internet, pues con el famoso clickbaiting que es, esto de poner noticias tontas, noticias mierda que llamamos en este programa, para que la gente pinche en la noticia y eso genere tráfico web, se muestren anuncios, etc. Una especie de carrera de la rata que no lleva a ningún sitio y que lo único que genera es desprestigio, pero bueno. Y es decir, que daña el segundo pilar del que hablaba antes, la credibilidad. En un informe que hizo Reuters hace 3 años, solo el 34% de los españoles confiaba en las noticias que leía. Pero es que en Estados Unidos la cosa era peor todavía. En Estados Unidos era el 32%, solo el 32%, menos de un tercio. Bien, este informe se hizo público mes y medio después de que Donald Trump se presentase como candidato a las primarias del Partido Republicano. Trump obviamente sabía que 2 de cada 3 estadounidenses no se fiaban de los periódicos y los puso en la diana, simplemente. Hizo lo que muchos medios venían haciendo desde hacía décadas, que era apelar al sesgo de confirmación del espectador. Nada más, te voy a dar lo que tú quieres oír. El público, no nos engañemos, no quiere oír la verdad, sino confirmar sus propios prejuicios. Esto es así, siempre fue así y siempre será así. No el público, todo el público, pero una buena parte del público. De ahí que las redes sociales se hayan convertido básicamente en cámaras de eco. Solo seguimos o estamos con gente que dice lo que no nos molesta, y en cuanto alguien dice algo que nos molesta, ¡zas!, se le bloquea o nos bloquean. Y Trump conoce eso. A fin de cuentas, él es un producto de la televisión sensacionalista, de la del Gran Hermano y la telerrealidad que hablaba antes. Esta tele nació con el siglo. Es decir, es un hijo de esos mismos medios a los que ahora ataca sin piedad. El programa que él tenía, The Apprentice, que hizo un montón de temporadas, pues de 2004 a 2017, no era un canal de YouTube. Era uno de los principales programas de la NBC, una de las grandes cadenas de los Estados Unidos. Cuando empezó a emitirse, que The Apprentice, este Gran Hermano de negocios que crearon en la NBC con Trump de protagonista, entonces empezó a emitir en 2004. Trump era un empresario de 58 años, todavía no había cumplido ni 60, que había encadenado 2 quiebras, pero en cambio la NBC le presentaba como una especie de mago de los negocios y de las finanzas y de las empresas. Y la gente lo creía porque quería creerlo, ya está. Y muchos le convirtieron incluso en su ídolo. En resumen, que a los magnates de los medios, el monstruo que crearon tratando de hacer dinero se les ha escapado de las manos. Simplemente es eso. Y hoy Trump sigue en las mismas, interpretando el papel que sus seguidores quieren ver. La cámara de eco de las redes sociales que os comentaba
y los medios de nicho, ha hecho ya el resto. Trump no necesitó a la NBC, ni a la CNN, ni a ninguno de esos. Necesitó a tener a gente en Twitter, a gente en Facebook y una serie de medios de nicho. Con eso le bastó. El más famoso de todos pues es Breitbart, pero no era el único. Trump lo sabía a la perfección y por eso persevera en sus ataques a los periódicos que sabe desprestigiados y que en muchos casos sabe que atraviesan problemas financieros de primer orden. Y además lo hace por Twitter, no es casualidad. Que es como mentar la soga en la casa del ahorcado. La verdad es que la credibilidad la perdieron cuando jugaron a ser simples voceros del poder y a confundirse con el poder. Deberían mirarse a sí mismos cuál ha sido el problema. Y sus apuros económicos, pues en fin, son los propios de un modelo de negocio cuyo momento pasó y que no va a regresar. No lo sé, es curioso que, con lo dados que son los periodistas por lo general a mirarse el ombligo, todavía no se hayan dado cuenta de algo tan elemental. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Después de un tema espeso como el de hoy y largo, pero me parece que hacía tiempo que no trataba temas de medios. A mí no me gusta mucho hablar de periodismo y lo hago solo un par de veces al año, pero bueno, me lo han puesto, me centraron el valor el otro día con este editorial que publicaron todos los periódicos. Pues bien, después de este tema, que es un tema tan espeso como os decía, yo creo que lo mejor es una buena podemoticia, ¿no? Una podemoticia que nos trae Roberto, nuestro matemático que vive en Inglaterra. Tengo una podemoticia de la marea. Se titula "La leche cruda es una cuestión de clase". Y bueno, ya se pueden imaginar de lo que va. Básicamente dice que es un atentado y un ataque contra la clase obrera porque es un producto para pijos y gente que tiene alimentación eco-guay, y que bueno, esto afecta a la seguridad alimentaria. Es una conquista literal de la clase obrera. Y y bueno, y resulta que básicamente si comercializan leche cruda, que tiene unos ciertos riesgos, pues los pobres que no tienen tiempo para cocinar, pues se van a poner todos malos y enfermos. Bueno, lo que no tiene en cuenta sus autores es que la posibilidad de comercializar un producto peligroso, potencialmente peligroso o dañino, no quiere decir que la gente lo compre o que no siga las instrucciones, pero bueno, ellos son así. Bueno, Roberto, me has hecho leer el artículo de Maestre, de La Marea, que me enlazas desde WhatsApp. Y la verdad es que no tenía pensado yo hacerlo, sinceramente. Yo a Maestre me lo chuto solo de vez en cuando porque estamos hablando de una grifa muy fuerte. Pero bueno, que conste que sí, que yo a Antonio Maestre le leo de vez en cuando. Hace tiempo le leía más que últimamente, no por nada, sino porque se repite bastante. Está con los temas. En su buen momento fue cuando apareció Podemos, allá por el año 2014-2015. Creo que se está burguesando, sinceramente. Desde que se ha convertido en una estrella, pues ahora ya no tiene ese hambre que tenía hace unos años por abrirse camino, y la verdad es que se ha abierto camino bien. Bueno, pues me he estado leyendo este artículo, como te decía, y la verdad es que parte de una idea que es cierta. Es decir, que beber leche cruda es peligroso y no se debería hacer. A veces creo que no sabemos la cantidad de vidas que ha salvado la pasteurización, pero bueno, no es el tema del artículo. Pues bien, a partir de aquí de decir algo que es cierto, y como quiere calzarlo todo dentro de sus propios prejuicios, pues empieza a liarse y a meter conceptos marxistas por aquí y por allá, y a una multinacional, Lactalis concretamente y tal. Y al final te has hecho un lío de padre muy señor mío, sin ninguna necesidad. A ver, que no, Antonio, que no hace falta tanto rollo, que si bebes leche recién salida de la vaca, te puedes agarrar una brucelosis de narices. Y esto no hay que ser un científico de la Universidad de Cambridge para que te lo digan. Lo sabemos más o menos todos. La leche de vaca hay que hervirla como mínimo, en el caso de que te la quieras beber. Y aquí no hay conquista de la clase obrera, ni gaitas. No es una cuestión de clase, por más que el artículo se titule así. El pasteurizado de los alimentos es una conquista de la humanidad, punto. Como otras muchas cosas, como la vacuna contra la viruela o la penicilina. Son conquistas de la humanidad. Gracias a un tipo con gran cabeza ha conseguido que los que nacimos después de él, pues muchos hayamos salvado la vida. Porque a fin de cuentas la viruela la cogían también los ricos y
Y por supuesto la brucelosis por beber leche cruda en mal estado, pues también la cogían los ricos y los marqueses y los reyes, ¿no? Pero bueno, Maestre tiene su público y está bien que así sea. En fin, hay gente para todo. Bueno, pues me iba a despedir ya porque no hay pizarroteca, porque no puede haber pizarroteca, no por nada, sino porque el programa del viernes lo hice con el mismo pizarro. Y claro, la verdad es que no se iba a comentar a sí mismo. Lo que sí tengo es una nota de voz de un oyente que se llama César, que tiene un comentario sobre el programa del viernes con Pizarro. Buenas noches, Fernando. Qué alegría me has dado al poder escuchar hoy el capítulo de ayer, un mano a mano entre Fernando y Pizarro. Fenomenal. Te lo pedí hace meses, incluso lo puse en antena y dijisteis que parecía que no, pero al final los habéis decidido. Me parece muy buena idea. Además, un viernes puede ser como cierre de semana, un contrarresumen de la semana, algo así, no sé. Bueno, vosotros veis. Me parece que ha estado bien. Lo único que te comentaría es, como tú estás más acostumbrado a debate, a discutir, a tal, como que al principio del programa te has estado un poco encima de él y le has cortado un poco. Él es más pausado, él va preparando las frases, va construyendo. Al final lo habéis conseguido. Enhorabuena, y yo creo que podéis hacer un buen equipo, que ya lo estáis haciendo. Gracias a los dos. Pues muchas gracias, César, en mi nombre y en el de Alejandro, que no está aquí presente, de cuerpo presente para agradecértelo, pero yo te lo agradezco yo por él. Bien, el programa me alegro de que te haya gustado, espero que os haya gustado también a todos los demás. A mí me gustaría tener a Alejandro todas las semanas, si te soy sincero, pero no es tan fácil. A ver si me explico. No, yo no tengo un estudio de radio todavía para hacer el programa. Todavía. Espero tenerlo en el futuro. Aunque sea pequeñito, no solo para traer a Alejandro, sino para traer a más gente, ¿no? En cuanto tenga más patronos, creo que con el doble de patronos que tengo ahora mismo ya podré permitirme un pequeño estudio, pero todavía no puedo. Pero es que aunque tuviera el estudio y quisiera tener a Alejandro todas las semanas, tampoco sería tan fácil porque Alejandro es un hombre ocupado. No es periodista. Alejandro es médico, es un profesional útil para el género humano. Y bastante hace con dejarse todos los días con la voz en un comentario. Me deja un comentario de 1 minuto que yo se lo agradezco muchísimo. Así que la próxima vez que él pueda, además por sus horarios no siempre puede, pues haremos otro programa juntos. En fin, bueno, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.